Tenía un compromiso arreglado con Kael, y desde que éramos pequeños, siempre había sido su sombra. Pero a los 17, apareció otra sombra detrás de él, la hija del chofer de su familia. Cada vez que ambos poníamos la vista en lo mismo, Kael siempre me decía que se lo diera a ella. Y ahora, ella ya no tiene padre. ¿Por qué peleas con ella? Finalmente, no lo soporté más y le di una fuerte bofetada. Deja de ser tan molesto. Una vez más, Cora y yo queríamos lo mismo. Un collar, uno de gran valor. No peleé con ella por él. En cambio, pregunté tranquilamente, ¿tienes suficiente dinero para comprar este collar? Cora no dijo nada, mordiendo su labio como si estuviera a punto de llorar. Por el rabillo del ojo, vi una figura familiar y no pude evitar soltar una risa baja. La misma expresión. El mismo momento perfecto. Kael se acercó con una expresión fría, seguido por un grupo de sus amigos. Cora, con aire de agraviada, retrocedió para ponerse detrás de él. Y ahora, es solo un collar. ¿Qué daño hay en dejar que ella lo tenga? ¿Por qué cuestionarla así y hacerla sentir avergonzada? Kael frunció el ceño y me miró con reproche, como regañándome por no entender. Pero detrás de él había una multitud de espectadores. ¿Acaso pensó alguna vez que yo también podría sentirme avergonzada? Kael y yo éramos amigos de la infancia. Desde pequeña supe que estaba prometida con él y que algún día me casaría con él. Pero Kael era salvaje e indomable, siempre actuando por capricho. Odiaba que lo molestaran y siempre se quejaba de que yo era una molestia. Así que traté de portarme bien con él, convirtiéndome en la pequeña sombra que no podía sacudirse. Kael, ¿quieres una ciruela seca? Kael, llévame, no puedo subir. Kael, ¿de verdad vas a pelear? Tengo miedo. Kael frunció el ceño y me agarró del cuello, ayudándome a subir las escaleras. Si tienes miedo, entonces no me sigas. Si hay una pelea, no tendré tiempo para cuidarte. Eso no está bien. ¿Y si te lastimas? Kael me dio un golpe en la frente con tono arrogante. ¿Lastimarme? Solo yo voy a molestarles a ellos. Finalmente, lo seguí en secreto de todos modos. Al otro lado estaba Ascher, el heredero de la familia Ascher, con varias personas detrás de él. Preocupada de que Kael pudiera lastimarse, estaba tan ansiosa que casi lloré. Antes de darme cuenta, estaba corriendo con el puño levantado. Mi asma se agravó, y antes de desmayarme vi a Kael correr hacia mí. Tenía 13 años ese año. Fue la primera vez que Kael vio que tenía un ataque. Entre las personas en la habitación del hospital, él fue el más frenético. Después de eso, Kael siempre llevaba mi medicación de emergencia en su bolso. Se quejaba de la molestia, pero revisaba paciente una y otra vez para asegurarse de que tenía suficiente medicina. Kael era un año mayor que yo, asistía a otra escuela. Pero después de clase, siempre lo veía parado perezosamente en la puerta de la escuela, faltando a clases para recogerme. Me quitaba la mochila. Sonreí y le pregunté, Kael, ¿por qué estás aquí? Kael respondió con indiferencia, me aburrí en clase. Nací con asma. Desde que nací, mis padres pusieron toda su energía en cuidarme. No podía resfriarme, no podía hacer ejercicio fuerte, y mi sistema respiratorio era más débil que el de otros. Cada vez que tenía un ataque, sentía que me estaba ahogando, todo a mi alrededor se volvía negro y no podía ver nada. Era hija única de la familia Liora, y mis padres temían que nadie me cuidara cuando envejecieran, así que arreglaron un matrimonio para mí. La familia Cora tenía una relación cercana con la nuestra, tanto en negocios como en amistad. Un matrimonio entre nuestras familias era beneficioso para ambos. Kael era conocido como el pequeño demonio de nuestro círculo. Pero mi madre decía que las relaciones entre personas eran mutuas. Mientras yo fuera buena con Kael, Kael sería bueno conmigo. Así que siempre vi a Kael como mi salvación, hasta que apareció Cora. Ella era la hija del chofer de la familia Cora, criada por sus abuelos en un pueblo pequeño. Un día, cuando ocurrió un deslizamiento de tierra, su padre protegió a Kael con su cuerpo.
Kael sobrevivió, pero el chofer murió. La familia Cora llevó a Cora a Jincheng, adoptándola como su propia hija. Ese año, yo tenía 17 y Cora tenía mi misma edad. No pensé mucho en ella. Kael era muy guapo, el más llamativo entre la multitud. Con su estatus como heredero de la familia Cora, había incontables chicas que le gustaban. Pero Kael nunca les prestó atención. Era arrogante y actuaba según sus caprichos, y la única paciencia que tenía era para conmigo. Pero poco a poco, Cora empezó a aparecer cada vez más en las conversaciones de Kael. Después de clase, Kael me tomaba la mochila y se quedaba parado perezosamente, sin moverse. Pregunté confundida, ¿qué pasa? ¿No nos vamos? Si llegamos tarde, los pastelitos que quiero comer podrían agotarse. Kael miró detrás de mí, y Cora vino corriendo, con gotas de sudor en su nariz por la prisa. Kael, lo siento. El profesor me retuvo para hablar y los hice esperar. Kael la miró indiferente, está bien. Él extendió la mano y tomó su mochila. Cora felizmente entrelazó su brazo con el mío, y ahora, me transferí a tu escuela. El padre de Kael dijo que podemos ir juntos a la escuela desde ahora. No recuerdo mucho ese día. Solo sé que la pastelería que me gustaba había vendido todo. Y Cora se había convertido en otra sombra detrás de Kael. Kael, ¿de verdad vas a casarte con esa enfermiza de la familia Liora? ¿Cómo alguien así podría ser suficiente para Kael? Apenas puede correr unos pasos sin cansarse. Todo este tiempo, Liora ha estado aferrada a Kael, incluso escogió una universidad en la ciudad donde está Kael. Kael nunca dijo una palabra. Dejó todo, incluso su equipo de investigación, para recogerla. Eso es suficiente, ¿verdad? ¿Quién todavía toma en serio esos compromisos de infancia? En la esquina, la luz estaba tenue. Kael mordía su cigarrillo perezosamente, recostado en el sofá, en silencio. Fuera de la puerta, apreté el pomo con fuerza pero nunca lo abrí. De los 10 a los 20 años, mi mundo solo giraba en cómo ser buena con Kael, y no veía nada más. Solo podía concentrarme en si Kael tenía sueño hoy. Si estaba feliz. Si había comido. Él recordaba todos mis hábitos y había estado a mi lado protegiéndome por más de 10 años. Sin embargo, cuando finalmente no pudo soportarme más, solo apretó los dientes y dijo, Liora, espera a que seas mayor y luego intenta seducirme de nuevo. Y luego, cuidadosamente, me cubría con la manta y se duchaba solo. Pero, cuando empezó el corazón de Kael a inclinarse hacia Cora. La familia Cora trataba a Cora como a su propia hija. Le daban generosa mesada cada mes, pero no era suficiente para comprar el collar que costaba casi 100.000. A lo largo de los años, ella siempre terminaba queriendo las mismas cosas que yo. Aunque yo hubiera visto algo primero, ella tiraba de la manga de Kael, con cara de pena. Hermano, yo también lo quiero. Y ahora probablemente tiene muchas cosas. Si no consigue esta, tendrá otra. Hermano, no tengo nada. Kael siempre fruncía el ceño y me pedía que cediera a Cora. Su voz era difícil de leer, pero sabía que no soportaba verme fruncir el ceño. Y ahora, era lo mismo. Liora. Me llamó. Te compraré otro, no lo quieres, ¿verdad? ¿Me estás pidiendo que se lo dé a ella?, pregunté, una sonrisa asomando en mis labios. Continué, aunque se lo diera, ¿qué haría la hija de un chofer con eso? El rostro de Cora palideció mientras me miraba, casi tambaleándose. Kael no pudo evitar regañarme, Liora, eso es demasiado. Demasiado. Solo estoy diciendo la verdad. Miré a Kael con calma. ¿Por qué no le preguntas a tu querida hermana por qué siempre quiere todo lo que yo deseo? Él se quedó congelado un momento antes de fruncir el ceño ligeramente. Ella perdió a su familiar más cercano. ¿Por qué peleas con ella? ¿Peleando con ella? Esa misma pregunta otra vez. Estaba cansada de escucharla. ¿Por qué no simplemente? Bofetada. El fuerte sonido de una bofetada resonó en la habitación, el rostro de Kael se volvió hacia un lado. Toda la habitación quedó en silencio.
En este círculo, pocos se atrevían a enfadar al joven maestro Jian. Hablé en voz baja, estás divagando. Por la tarde, pasé mi tarjeta y me fui, tratando de parecer lo más indiferente posible. Por la noche, limpié mis lágrimas mientras bebía con cuidado vino de frutas. Una copa y ya estaba borracha. Deambulé sin rumbo por la calle, el viento frío soplaba contra mi cabeza, pero no lograba sobriedad. Todo lo que podía pensar eran los ojos oscuros de Kael después de darle la bofetada. ¿Por qué tenía esa expresión? No era enojo, sino una mirada llena de lástima, queja y pánico. Él era Kael. ¿Cómo pudo reaccionar así después de que lo abofeteé frente a todos? Negué con la cabeza, sin querer pensar más. Después de tantas decepciones, ya no era mi Kael. ¡Pum! Una pared sólida, una pared humana dura. Perdón, una voz masculina fría vino desde arriba de mi cabeza. Presioné mi frente adolorida, todas mis quejas salieron de golpe. ¿Por qué no miras por dónde vas? El chico levantó una ceja. Tú chocaste conmigo. 2 líneas de lágrimas recorrieron mi cara. Pero duele. No pudo evitar reír. ¿Borracha? ¿Cómo podría Kael dejarte salir sola a beber? En el siguiente momento, su mano grande descansó en mi frente, frotándola suavemente. Se burló ligeramente. Eres tan delicada y aún te gusta llorar. Sus dedos eran largos, y su palma cálida. Lo miré fijamente, aturdida. Su estructura ósea era superior, su puente nasal alto, y era muy alto. Además, olía bien. Pero mamá siempre decía, mantente alejada de la familia Ascher. No puedes darte el lujo de meterte con ellos. En la ciudad de Jin, la familia Ascher manda. Pero por alguna razón, me provocaron. Me puse de puntillas y le mordí la oreja. El chico se tensó. Le pregunté, ¿quieres ser mi prometido? Temiendo que me cayera, él extendió la mano y apoyó mi cintura. Su voz, un poco ronca, susurró en mi oído. ¿Y ahora, estás realmente borracha? ¿Sabes quién soy? ¿Y aún así quieres que sea tu prometido? Le pinché la cara. Claro. Eres el chico malo Ascher que siempre peleaba con Kael en la secundaria. Ascher estaba indefenso pero no enojado. Solo tomó la conversación en serio y dijo, soy Ascher, no un chico malo. Cuando desperté del alcohol, quise meterme en un agujero y desaparecer. Me había involucrado con Ascher. Las tonterías que dije estando borracha, y él realmente se lo tomó en serio. Pero él es Ascher. ¿Cómo me atrevería a provocarlo? Así que traté de evitarlo, pero él aún me atrapó en la fiesta. En el salón VIP, su mano grande y poderosa sujetó fácilmente mi cintura. Y ahora, has estado evitándome tantos días. ¿Me vas a dar una explicación? Estaba tan cerca, su aliento casi rozando mi nariz. Tartamudeé, no te he estado evitando. Ni siquiera me atrevía a mirarlo. Ascher entrecerró sus ojos negros. ¿Tienes miedo de mí? Negué rápidamente con la cabeza. No, no tengo miedo. Ascher se rió ligeramente. Mentirosa. Su mano en mi cintura apretó un poco más. Se quitó el traje negro y se arremangó las mangas. Al segundo siguiente, sentí una sensación caliente y húmeda en mi oreja. Abrí los ojos sorprendida. Este maldito pervertido estaba chupando mi lóbulo de la oreja. Una oleada de cosquilleo subió por mi espalda mientras su mano, aún en mi cintura, comenzaba a deslizarse lentamente hacia abajo. Soy inherentemente sensible, y Ascher había encontrado mi punto más sensible. Mis piernas se debilitaron y mi rostro se puso rojo. Lo empujé. Ascher, ¿qué estás haciendo? Ascher se apoyó en la pared. Estas son cosas que tú me hiciste cuando estabas borracha. ¿Qué pasa? Después de abrazarme y besarme tanto ese día, no vas a hacerte responsable. ¿No vas a hacerte responsable de lo que dijiste ese día? Me congelé. Ese día me llevó a casa seguro y nunca me tocó. Y yo. Vomité sobre él.
Pero no se enojó. Me limpió la boca con cuidado. Me sostuvo el mentón y pacientemente me calmó con un vaso de agua. Abre la boca y enjuágate otra vez, ¿de acuerdo? Pensar en eso me dolía la cabeza. Ascher ese día estaba borracha. No tenía la mente clara. ¿Cómo pudiste tomar en serio lo que dije? Además, todavía estoy comprometida. Ascher se acarició el reloj sin preocupación. Ahora los rumores dicen que te peleaste con Kael. Sus ojos negros se clavaron en los míos. Solo es un compromiso de niños. Solo rompe con él. Ahora los rumores solo empeoraban. Decían que me había peleado con Kael por la hija de un chofer. Pero era verdad. Le había dado una bofetada a Kael en público, y mucha gente lo vio. Pasaron unos días y él aún no había venido a buscarme. Siempre había sido yo la que le complacía, pero ese día no le di ninguna oportunidad. Debió estar muy enojado. Todos sabían lo orgulloso que era Kael. Así que ahora mucha gente esperaba ver mi ridículo. Esperaban ver hasta dónde llegaría para suplicarle perdón a Kael. Estaban seguros de que yo sería la primera en bajar la cabeza. Había seguido a Kael durante 10 años, y siempre había muchas mujeres a su alrededor. Pero Kael era difícil de acercar. Yo era la única que persistía. Yo era despreocupada y siempre me aferraba a él, actuando como una niña mimada. Kael no sabía cómo tratar conmigo. Poco a poco, me permitió quedarme a su lado. Nunca lo llamé hermano. Cada vez que peleaba con Kael, hacía pucheros y esperaba que me consolaran. Pero él no venía, así que corría hacia él con un plato de lichís pelados. Kael, come unos lichís, ¿vale? Kael, mira, mis manos están rojas de pelarlos. Kael, este está muy dulce, te lo doy. Kael, vamos a hacer las paces, ¿sí? En mi memoria, Kael nunca intentó consolarme. La única vez que bajó la cabeza fue para esperar a Cora después de clase. Ese día no pude comprar mi pastelito favorito, así que estuve enojada toda una semana. Durante toda una semana no le hablé. Finalmente, vino a mi cuarto y silenciosamente peló un plato de lichís para mí. No pude contener las lágrimas y dije las primeras palabras desde nuestro silencio: ¿quién quiere comer lichís? Solo quiero el pastelito de esa tienda. Kael, serio como siempre, pelaba los lichís lentamente, y sus ojos oscuros tenían un destello de luz. Está bien, iré a buscarlo. Ese pastel era difícil de conseguir, y Kael no logró comprarlo. Volvió con un pastel pequeño de otra tienda. Pero lo comí feliz, tomándole la mano y consolándolo: está bien, este también me gusta. Yo era de temperamento suave, con poca paciencia. Pero después de tantas decepciones, también comencé a sentirme un poco cansada. Kael me había lastimado muchas veces, pero nunca se dio cuenta. Durante 2 semanas no lo busqué, y Kael tampoco vino a mí. ¿Qué pasa? Han pasado días, ¿por qué esa chica Liora no ha ido con Kael todavía? ¿Quién sabe? Tal vez se dio cuenta de que se pasó y tiene demasiado vergüenza para enfrentarlo. No te preocupes. No importa quién pierda, no perderá a Kael. Ya hizo esto antes, se enoja y luego vuelve. Solo ella puede hacer eso. Si alguien más le hubiera pegado a Kael, ni siquiera podría quedarse en Jinchen. Reglas viejas, ¿quieres apostar? Apuesto que Liora volverá en 3 días. La mirada de Kael estaba oscura y estaba sentado en el sofá bebiendo en silencio. Todos pensaban que pronto me irían suplicar reconciliación. Incluso Kael lo pensaba. Pero 3 días después, lo que recibieron fue mi anuncio de la ruptura del compromiso. Llevé a mis padres a la casa de la familia Cora para romper el compromiso que Kael y yo habíamos hecho cuando teníamos 10 años. La familia Cora intentó persuadirnos para que quedáramos, pero al ver mi actitud firme, no dijeron nada más. La familia Liora y la familia Cora habían sido socios comerciales durante años, así que incluso con el compromiso roto, debíamos mantener las apariencias. Al salir, me encontré con Kael en el pasillo. Sus ojos estaban oscuros, sus labios delgados apretados en una línea recta.
Instintivamente sentí su disgusto. Kael, no debí golpearte ese día. Lo siento. Kael frunció el ceño, sin esperar esas palabras. Su voz era fría. ¿De verdad quieres romper el compromiso? Liora, hay un límite para hacer berrinches. Lo miré en silencio. Cada paso de los últimos 10 años había sido siguiendo la sombra de Kael. Pero si el final era la separación, ¿cuál era el sentido de habernos conocido? Sonreí débilmente y asentí. Kael, estoy feliz de haberte conocido. Pero es una lástima, nuestra historia termina aquí. Nunca había dicho algo así antes, y los ojos de Kael mostraron un pánico momentáneo antes de volver a la normalidad rápidamente. Me miró con frialdad, su expresión tan oscura como la tinta. Es así. Solo no te arrepientas. Con un fuerte «ban», la puerta se cerró de golpe. Puse mi mano en el pecho, donde se extendía un dolor sordo. Después de eso, bloqueé todos los contactos de Kael. Me senté distraída en el laboratorio, con un pequeño pastel frente a mí. Alguien me dio una suave palmada en la cabeza. Soñando despierta otra vez. Era Ascher. Él se sentó casualmente y cuidadosamente peló el pequeño pastel para mí. ¿Cuántas veces había pasado esto? En los últimos días, Ascher me había traído pequeños pasteles todos los días, y por más que lo intentaba, no podía deshacerme de él. Al principio le tenía miedo y no podía comer el pastel. Él me metió un bocado en la boca. Hazme un favor, lo hice yo mismo. Con una sonrisa añadió, no te preocupes, no tiene veneno. El pastel se derritió en mi boca, y mis ojos se iluminaron. ¿Cómo hiciste este pastel? No era ese de la tienda que amaba en la secundaria. El sabor era exactamente igual. Ascher respondió perezosamente, lo aprendí en internet. Si te gusta, eso es suficiente, qué coincidencia. Sabía exactamente igual que el de la tienda de la anciana en la secundaria. Con cada bocado, los ojos de Ascher parecían brillar un poco más. Mi apetito era pequeño y no pude terminar el pastel. Ascher no se molestó, naturalmente lo tomó de mí y lo comió él mismo. Al ver que mi cara se ponía más roja, Ascher se elogió a sí mismo con arrogancia. Realmente soy bueno en esto. Ascher nunca me molestaba. Esperaba los datos en el laboratorio mientras él se sentaba en silencio, apoyando su rostro en sus manos, observándome. Sus rasgos eran marcados y firmes, y cuando no sonreía, parecía particularmente feroz. Pero cuando sonreía, tenía un encanto juguetón que lo hacía parecer casi intimidante. No era solo yo, todos en nuestro equipo le tenían un poco de miedo. Pero a pesar de su actitud fría, cada vez que nuestros ojos se encontraban, las puntas de sus orejas se ponían de un rojo inconfundible. Él era una persona completamente diferente comparado con el travieso que fue en el banquete ese día. Liora. ¿Alguien te ha dicho que cuando estás callada, pareces un gato de peluche? Los ojos de Ascher eran impresionantes, pero cuando me miraba, su mirada siempre parecía burlona. Lo miré fijamente. Sí. Ascher levantó una ceja. ¿Quién te lo dijo? Sonreí, tú. Ascher se congeló, y sus orejas se pusieron visiblemente rojas. ¿Así que Ascher era así de inocente? El contraste repentino me hizo tenerle menos miedo. Ascher siempre había sido muy conocido, y sus frecuentes visitas al laboratorio no pasaron desapercibidas. Alguien tomó una foto secreta de él y de mí y la publicó en el foro del campus. La foto lo mostraba inclinado, animándome a beber agua. Ascher, famoso por ser astuto e impaciente, estaba concentrado mientras le daba agua a una chica, con una ligera curva en sus labios mientras su mano descansaba en mi barbilla. El contraste hizo que la foto se volviera viral. En solo un día, los nombres de Ascher y míos estaban en todos los chats grupales. ¿Finalmente Ascher se está enredando con Liora? ¡Wow! Ese es Ascher. ¿Me toca a mí? También quiero que alguien me dé agua, aunque sea chico. ¿No se suponía que Liora estaba comprometida con Kael? Siempre lo seguía. ¿Qué está pasando con ella y Ascher? Arriba, la familia Liora rompió el compromiso con Kael.
Así que el compromiso roto es real. Liora es tan afortunada, sin Kael, pero ahora Ascher. Los rumores se difundieron, pero no mucho después, el post fue borrado. Kael me encontró justo cuando salía del laboratorio. Estaba de pie silenciosamente en la planta baja junto al dormitorio, con el rostro oscuro y enojado. Y a su lado, Cora lo miraba con una expresión preocupada. Intenté pasar junto a ellos, pero Kael caminó directo hacia mí con una especie de terquedad. Cora instintivamente quiso seguirlo, pero fue detenida con una sola mirada de Kael. Levanté una ceja. En mi memoria, Kael nunca había sido duro con Cora. Negué con la cabeza, intentando irme, pero Kael me alcanzó y me agarró. Me empujó contra la pared, sujetándome el hombro con fuerza. Mi espalda golpeó la pared dolorosamente. Kael. Los ojos de Kael estaban teñidos de rojo. ¿Por qué? ¿Por qué romper el compromiso y luego ir tras Ascher? ¿Te has enamorado de él? Fruncí el ceño. Ir tras. Kael me acusaba de ir tras Ascher. Lo miré en blanco. En ese momento, Kael parecía un desconocido. Solté una risa fría. ¿Qué te importa a ti? La mano de Kael en mi hombro apretó más fuerte, sus dedos se clavaron en mi piel. ¿Qué me importa a mí? Su frente presionó contra la mía, y nuestras respiraciones se entrelazaron. La voz de Kael estaba llena de obsesión. Liora, eres mía. Aunque rompas el compromiso, sigues siendo mía. ¿Cómo puedes enamorarte de otra persona? No lo permitiré. Nunca había visto a Kael así. La posesividad en sus ojos me dejó sin aliento. El dolor en mi hombro creció, y una ola de miedo se coló en mi corazón. Llamé su nombre suavemente. Kael, ¿qué te está pasando? Las lágrimas cayeron sin control, golpeando el suelo. Silenciosas y pesadas, pero Kael de repente volvió en sí. Me miró con pánico, incrédulo. Liora, ¿tienes miedo de mí? No dije nada. Solo lo miré fijamente. Kael me soltó, sus ojos se posaron en mi rostro. El miedo en mis ojos no había desaparecido, y Kael extendió la mano para limpiar mis lágrimas. Giré un poco la cabeza, levantando mi propia mano para secarlas. Kael se congeló. Después de un rato, escuché su voz baja y ronca. Lo siento, te asusté. Su mirada estaba nublada de culpa. No me atreví a quedarme. Agarré mi bolso y corrí escaleras arriba. Al día siguiente, como si percibiera mis emociones, Ascher habló poco. Sus ojos se posaron en las marcas rojas que los dedos de Kael habían dejado en mi piel, mirándolas durante mucho tiempo. Después de dejarme en el dormitorio, se fue con su abrigo, saliendo de la escuela. Volvió con un moretón cerca de su ojo. Escuché que alguien había peleado con Kael. Se decía que eran feroces, y la pelea ocurrió fuera del alcance de las cámaras. Cuando escuché la noticia, Ascher me estaba animando a comer la fruta que había lavado para mí. Miré el moretón junto a su ojo. ¿Cómo te lo hiciste? Ascher se detuvo, apretando el tenedor con la mano. Explicó incómodo, fue un arañazo de gato. Ascher y yo nos volvimos más cercanos. Por alguna razón, tenía mucha paciencia conmigo. Sabía que tenía asma, y siempre que bajaba, me tiraba de la ropa. Ve despacio, no te caigas. En la tienda de juguetes, Ascher no entendía por qué a nosotras las chicas nos gustaban esas cosas, pero igual me ayudaba a escoger una por una. Si no quería caminar, Ascher se agachaba sin dudar. Súbete, te llevo. Tiendo a sudar fácilmente, y durante el verano en el laboratorio, a menudo tenía una fina capa de sudor en la frente. Antes, a Kael no le gustaba el olor al sudor. Me daba vergüenza, así que cada vez que sudaba, lo limpiaba inmediatamente. Pero ahora, ya no me importaba. Pero cuando Ascher lo veía, se preocupaba de que me sintiera incómoda. Compró un pañuelo amarillo pálido especialmente para chicas y lo llevaba a todas partes. Cada vez que me veía sudar, sin importar la mirada de los demás, este hombre alto, de más de 1,80 m,
se agachaba cuidadosamente para limpiar mi sudor. Lo observaba absorta. ¿Cómo me conocía tan bien? ¿Cómo podía entender todos mis hábitos? Nunca había sido amable con él en la secundaria. ¿Por qué me trataba tan bien ahora? No pude evitar preguntar, Ascher, ¿te gustó? La mano que sostenía el pañuelo se congeló. La voz de Ascher fue suave. Sí. Eso me dejó atónita. No esperaba que lo admitiera tan honestamente. Una pequeña piedra en mi corazón se removió, enviando ondas. Ascher. Dudé antes de hablar. Antes de esto, nunca pensé en la vida sin Kaei. Lo he querido por tanto tiempo, y ocupaba una parte tan grande de mi vida. Aceptar a alguien más de repente, probablemente no puedo hacerlo en poco tiempo. Tú. Asher siguió limpiando mi sudor, sus ojos negros reflejaban solo a mí. Su voz era ligera y gentil, casi como si estuviera consolando a un niño. Lo entiendo, así que por favor, no te alejes, Liora. Déjame encargarme del resto. Después de ese incidente, Kael a menudo me esperaba abajo. Quizás temeroso de asustarme, ya no actuaba tan salvajemente como antes. En cambio, se paraba allí en silencio todos los días, sosteniendo un ramo de flores, esperándome. Yo no le hablaba, y él no se acercaba. Pero mientras veía a Asher acompañarme de regreso al dormitorio, sus ojos se oscurecieron. Los otros estudiantes lo captaron en cámara y lo publicaron en línea. Algunos chicos se burlaron anónimamente de él, siempre se cree superior, pero al final no es más que un perro que nadie quiere. Las palabras se volvieron más amargas, pero a Kael no le importó. Dejó de ir al bar y cortó lazos con sus viejos amigos. Se volvió más callado. En solo 3 meses, había envejecido considerablemente. Solía ser el más pulcro, pero ahora parecía solitario. Finalmente, no pude evitar detenerme. Cuando me vio, los ojos de Kael brillaron como un niño que había recibido un regalo. Liora. Se apresuró a ponerse frente a mí, extendiendo cuidadosamente su mano, queriendo darme las flores. Lo rechacé, pero él no se enojó. En cambio, sonrió tontamente. ¿Qué tal si te pelo unos lichis? Negué con la cabeza. No me gustan los lichis. Solo los pelé para ti porque a ti te gustan. Kael se congeló, tratando de pensar en algo que me gustara, aterrorizado de que me impacientara y me alejara. Entonces, ¿qué tal si te llevo a comprar unos pasteles pequeños? Hablé en voz baja, no hace falta. Ascher me los hace todos los días. Kael jugueteó nervioso con sus manos, un poco perdido. Oh, ya veo. Bueno, déjame pensar en otra cosa, ¿de acuerdo? Espera aquí. Sus ojos estaban llenos de esperanza, y suavemente llamé su nombre. Kael, regresa. La mirada en mis ojos hacia él había perdido la ternura de antes. Los ojos de Kael se enrojecieron, incapaz de controlarse. Y ahora, ya no me quieres. Suspiré. Kael, se suponía que íbamos a casarnos. Pero durante 3 años, siempre elegiste a Cora antes que a mí. El rostro de Kael palideció. No, Liora, Cora, ella. Lo sé. Su padre murió salvándote. Pero Kael, yo no hice nada malo. En ese momento, mi voz comenzó a ahogarse. Claramente viste cómo Cora me atacaba, y sabías que ella te quería. Pero solo me dijiste que lo tolerara. Incluso en mi cumpleaños, tenías que pensar primero en sus sentimientos. 3 años. En estos 3 años, siempre fui yo la abandonada. Pensaste que solo esperaría aquí por ti, ¿verdad? Pero yo también me cansaré. Algo se rompió en los ojos de Kael, y la amargura se extendió por su rostro. Liora, lo siento. ¿Puedes darme otra oportunidad? ¿Por favor? Sus labios temblaban, su actitud casi suplicante. Negué con la cabeza. No, Kael. Ya no tiene sentido. Tal vez realmente no estamos hechos el uno para el otro. Me di la vuelta para irme, pero Kael insistió en agarrar mi mano.
Bajó la mirada, con voz ronca. Pero Liora, no puedo vivir sin ti. El aire de la noche era frío mientras la gente pasaba abajo. Kael estaba parado bajo el árbol, desaliñado, aunque no sabía desde cuándo. Lo miré desde el balcón de mi dormitorio, sintiendo un dolor profundo e indescriptible en el corazón. No quería que estuviera así. Quería que estuviera bien. Durante 10 años, lo había perseguido. Pero Kael también había sido bueno conmigo. Esos sentimientos nunca fueron falsos. Quizás él sabía que me habían hecho daño, pero elegí irme y no quería mirar atrás. No quería sentir celos de la amabilidad que le mostraba a Cora, ni cuestionar si mis sentimientos por él durante años habían valido la pena, solo para terminar agotando todo mi amor en dudas. No era que ya no lo amara, era que su mundo no me necesitaba. Simplemente nos habíamos acostumbrado el uno al otro, a tener al otro en nuestras vidas, donde cada movimiento suyo podía influir en mi estado de ánimo. Así que era hora de parar. En medio de la noche, recibí una llamada de un número desconocido. Hubo silencio al otro lado por mucho tiempo, pero no colgué. Había bloqueado todos los contactos de Kael, pero sabía que era él. Kael. Al otro lado, su respiración era cautelosa. Liora, lo siento, sé que estuve equivocado. Su voz era ronca, como un niño que había cometido un error, repitiendo desesperadamente, por favor no me abandones, no me abandones. Kael seguía parado abajo, con los dedos blancos por apretar el teléfono. Elegí mis palabras cuidadosamente. Recientemente escuché una frase que me gustó, en tu guión no hay lugar para mí, pero en mi guión, yo soy el protagonista. Llamó mi nombre con desesperación. Liora. Sonreí débilmente. Kael, tu papel en mi historia ha terminado. Liora, los dedos de Kael temblaban. ¿Realmente has terminado conmigo? La brisa nocturna llevó mi voz. No sé cuánto tiempo pasó antes de escuchar sollozos reprimidos al otro lado. Aquella noche fue como cualquier otra, las estrellas seguían brillando y todo volvió a la calma. Kael realmente desapareció de mi vida. Nunca lo volví a ver, y él nunca vino a buscarme. Incluso en el mismo campus, nunca nos cruzamos, y los rumores sobre él se volvieron cada vez más escasos. Una persona tan audaz e imprudente parecía haber desaparecido de repente. Así que nunca esperé que Cora viniera a buscarme. Liora, eres tan cruel. ¿Cómo puedes simplemente dejar de querer a Kael? Él siempre ha sido tan bueno contigo. Cora bloqueó mi camino, luciendo terriblemente mal, con una expresión salvaje. Para ser honesta, ella tuvo parte en cómo terminamos Kael y yo. No le di ninguna bienvenida cálida. ¿Y qué? ¿Qué intentas decir? ¿No te gusta Kael? La situación ahora es justo lo que querías ver. ¿Vienes a verme? Kael lo sabe. Por un momento, la expresión de Cora se quebró, como si estuviera luchando consigo misma. Vuelve, como antes. Nunca más pelearé contigo. Puedes volver con Kael. Él no está bien ahora. La miré, confundida. ¿Estás loca? Cora me sostuvo, negándose a soltarme, como si ya hubiera hecho un gran sacrificio y no entendiera por qué no lo hacía. No puedes ser tan egoísta. Kael se ha negado a hablar con nadie. No quiere que nadie te moleste, pero está sufriendo mucho. No quiero verlo sufrir. Tienes que volver. Había una obsesión intensa en los ojos de Cora, y sentí un frío repentino en mi corazón. ¿Cuándo se volvió tan enfermizo el amor de Cora por Kael? No podía entenderla, pero definitivamente parecía enferma. Aún así, me sujetaba sin soltarme, con las uñas clavadas en mi piel. Solo puedo ser su hermana. Deberías verlo. Ve a ver a Kael. Me asustó la locura de Cora, pero ya no quería involucrarme en sus asuntos. Después de luchar un rato con ella, apareció mi Asher buscándome. Al ver la escena, los ojos de Asher se llenaron de ira, y se lanzó hacia adelante, empujando a Cora a un lado. Cora cayó al suelo hecha un montón, y la mirada de Asher se volvió feroz.
Última advertencia. Regresa y dile a Kael que esta es la última vez que los toleraré. Cora seguía murmurando, por favor, llora. Kael realmente está sufriendo. Está pasando por un mal momento. Ascher no dijo nada. Silenciosamente me agarró de la mano y me tiró hacia adelante. No dijo una palabra, pero apretó mi mano con tanta fuerza que no había espacio entre nuestros dedos. Pero su mano grande y fuerte temblaba incontrolablemente. Ascher estaba asustado. Me detuve. Ascher se volvió, con los ojos oscuros ocultando la tensión. Preguntó con cautela, ¿y ahora, quieres regresar? Lo interrumpí directamente. No voy a regresar. Los asuntos con Kael ya no me conciernen. Ambos deberíamos seguir adelante. Al oír mi respuesta, Ascher, que había estado tenso, finalmente se relajó. Me tomó de la mano y, mirándome con preocupación, murmuró, «Estás rascada. Hay sangre». Su voz bajó, y de repente hubo una mirada de dolor en sus ojos. Su rostro apuesto se acercó mientras enterraba su cabeza en mi cuello. «Me asustaste». Pensé que... Su voz se desvaneció, y parecía que ya no podía sostenerse más, cayendo en un estado de inconsciencia. Toqué su frente, sintiendo el calor que irradiaba. Había venido a buscarme con fiebre. Lo llevé a su casa, donde había un médico familiar. Cuando la puerta se abrió, la madre de Ascher, una mujer elegante vestida con un hipao claro, nos saludó. ¿Ya están de regreso? ¿Lograste atrapar a esa niña? Han pasado tantos días. Ya deberías haberla llevado a casa. Antes de que terminara de hablar, sus palabras se detuvieron abruptamente al verme. Ascher me miró atónito. Yo estaba sonrojada profundamente. Tía, creo que Ascher tiene fiebre. Solo entonces Ascher se dio cuenta y rápidamente me dejó entrar, llamando con ansias al médico familiar. Sí, con ansias. Mientras el médico examinaba a Ascher en la habitación, Ascher estaba a mi lado, sin preocuparse por el Ascher en la cama. En cambio, no dejaba de mirarme. Me di la vuelta y encontré su mirada. Ascher no se apartó, me sonrió pícaramente. Eres realmente hermosa. Su cumplido hizo que mi rostro se sonrojara. Después de que el doctor terminó de examinarlo y salió de la habitación, Ascher se lanzó inmediatamente bajo la cama y sacó una caja grande. Sacó un álbum de fotos grueso. Este es el tesoro de Ascher. No deja que nadie lo vea. Adelante, míralo. Ascher me lo entregó con entusiasmo. Rápidamente rechacé. Si es el tesoro de Ascher, será mejor que no lo vea sin su permiso. Ascher me lo metió en las manos. Eres la única que está calificada para verlo. Antes de abrir el álbum, no entendía por qué Ascher decía eso. Pero una vez que lo abrí, comprendí. El álbum estaba lleno de fotos mías desde la secundaria. Yo de 16 años, yo de 17, yo de 18. Cada foto me hacía ver tan hermosa, con los ojos curvados en una sonrisa y todo mi cuerpo brillando. Mientras las miraba una por una, encontré tantos recuerdos que no había notado, todos preservados aquí. Nunca pensé que alguien más que mis padres me hubiera registrado así. Apoyé mi cabeza, mirando la cara de Ascher, perdido en sus pensamientos. Ascher parecía tan dócil dormido, sin su habitual dureza fría, como un cachorro bien cuidado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara. Tocó mi palma suavemente, como si sintiera lástima por mí. Cuando sus ojos se posaron en el álbum junto a la cama, Ascher se sentó de inmediato. Rápidamente guardó el álbum, luego me miró, un poco desconcertado. Y ahora, tienes que escucharme. No soy un pervertido. Solo. Le pregunté, ¿solo qué? El agarre de Ascher en el álbum se apretó y aflojó, su voz baja, solo me gustas. Me has gustado desde la secundaria. Aunque lo escuché decirlo, me quedé paralizada un momento. Ascher continuó, y ahora, es cierto que me acerqué a ti con un propósito, pero tenía miedo de que si no daba un paso, te perdería. He querido decírtelo por tanto tiempo,
pero no sabía cómo empezar. Tenía miedo de perder hasta la oportunidad de ser tu amigo. Se inclinó hacia adelante y cuidadosamente enganchó su dedo con el mío. No te enojes, y no me odies, ¿vale? La voz de Ascher era apagada, como un gran perro que había estado esperando a que su dueño le mirara. Parece que ya había empezado a depender de Ascher. Por alguna razón, mi primera reacción fue sentir lástima por él. Resulta que por amor incluso la persona más orgullosa se humilla, ofreciéndote sus súplicas y sinceridad una y otra vez. Después de todo, este era Ascher. Ascher, famoso por ser astuto, persiguió a alguien con tanta cautela. Contuve el escozor en mi nariz y entrelacé mi dedo con el suyo. Entonces cuéntame esa historia que nunca supe, ¿quieres? Un deseo mantenido durante años finalmente se manifestó en este momento. Ascher asintió, incierto. Está bien, te contaré. Despacio. Ese día, pasó el viento de la juventud. Cuando los dioses crearon a los humanos, les dieron dos ojos pero solo una perspectiva. Sosteniendo un guión, amando a una persona. Persiguiendo a Kael, no veía nada más, solo a Kael. Pensaba que él era mi destino. Pero la historia de la vida solo se había desplegado a la mitad. ¿Qué pasa con la perspectiva que no podía ver? ¿Había alguien que me miraba como yo miraba a Kael? Con afecto terco, con anhelo loco. Cuando la historia secundaria se aclara, la perspectiva cambia y el protagonista se redefine. Una reunión, golpeando el corazón en medio de la grandeza, desafiando a los dioses con pasión. Hay miles y miles de historias así. Que todos ustedes obtengan lo que desean. Fin del texto principal. Capítulo extra, Cora. Cora solía ser. Se veía ordinaria, con una figura delgada y una voz poco destacada. Pero tenía un padre que la amaba mucho. Cuando era pequeña, un hombre borracho la agredió. Su padre, con los ojos enrojecidos de rabia, lo atacó con un cuchillo. El borracho tenía conexiones, y al final, su abuelo asumió la culpa. La personalidad de Cora cambió drásticamente. Su padre se culpaba por todo. Cora lo acusaba, ¿por qué tuviste que dar a luz en una familia así? Pobre y podrida. Su padre se fue a la gran ciudad a ganar dinero, usando sus zapatos hasta que se rompieron, demasiado pobre para comprar otros nuevos. Ella conoció a Kael por primera vez a través del teléfono moribundo de su padre. Incluso a través de la pantalla agrietada, podía distinguir ese rostro limpio y apuesto. El padre de Cora, honesto, le saludó. En el otro lado del vídeo, Kael sonrió. Tío Chen, feliz año nuevo. La voz del chico era clara y agradable. Cora se escondió detrás de su padre, con el corazón acelerado. A Cora le gustaba Kael. Inferior y paranoica, se sentía atraída por alguien tan brillante y puro como Kael. Pero nunca imaginó que la oportunidad de acercarse a Kael se compraría con la vida de su padre. Su padre había llevado a Kael deliberadamente por un camino peligroso. Cuando cayeron las piedras, su padre usó su cuerpo para proteger a Kael, sus manos y pies fueron aplastados por las rocas. Cora sostuvo las cenizas de su padre, se mudó a la familia Cora y tomó el apellido de Kael. Vivió la buena vida que una vez soñó, y se volvió cada vez más hermosa. Pero había una persona a quien Cora odiaba, Liora. Odiaba a Liora, a quien Kael amaba. Liora, con sus vestidos bonitos, amable con todos. Incluso con ella, una forastera, Liora fue amable. Cora la envidiaba, pero anhelaba ser ella. Liora era pura, igual que su Kael. Cuando estaban juntas, incluso Cora no podía evitar pensar que estaban destinadas a ser. Por alguna razón, Cora siempre peleaba con Liora por las mismas cosas. No es que le gustaran mucho, solo quería quitárselas si veía que Liora las quería. La familia Cora conocía su pasado y la compadecía. Cora aprovechó esa compasión, haciendo que Liora sufriera tantas injusticias. Observó cómo Liora comenzó a odiarla, cómo Liora y Kael se distanciaron, cómo Kael perdió a Liora. Pero Liora, a diferencia de la inferior Cora, podía dejar ir después de la decepción.
Después de perseguir a alguien por años, podía simplemente dejar de quererlo. Creció en una familia feliz, no necesitaba que nadie más la salvara. Kael sufría después de perder a Liora. Cora no quería que sufriera, esa no era su intención. Pero sabía cuánto Kael amaba a Liora. Vio a Kael seguir pidiéndole perdón a Liora. Lo vio preguntar, incrédulo, ¿de verdad me vas a dejar? Una y otra vez. Lo vio arrepentirse solo por la noche, esforzándose tanto por recuperarla. Kael decía que no podía vivir sin Liora. Kael decía que Liora había estado en su mundo desde que tenía 12 años. Kael decía que su sueño era tener una hija con Liora. Kael decía que Liora nunca se había enojado con él, pero la había hecho sufrir. Kael nunca querría a Cora. Al darse cuenta de eso, Cora de repente perdió interés en el mundo. Había visto a Kael como su luz. Su amor retorcido la llevó a hacer muchas cosas malas. Arruinó a Kael, pero no sabía cómo disculparse. Cora fue abandonada por su madre al nacer. La vida sin madre nunca fue buena. Agredida por ese borracho repugnante, abusada por su propia abuela. Ni un centavo del dinero que su padre trabajaba tan duro para enviar a casa le llegaba. Nadie en el mundo la amaba. El único que lo hacía estaba muerto. Cora volvió a su ciudad natal, a la tumba de su padre. Cuando se clavó el cuchillo en el cuerpo, no sintió nada. Miró con calma la lápida de su padre. Pensando tercamente, si alguien tan malo como ella moría, la historia volvería al principio. Nunca fue a la familia Cora. Su padre nunca murió. Kael llamaba por vídeo y decía, «Feliz Año Nuevo». Capítulo extra, historia de Ascher. La primera vez que vi a Liora, tenía 13 años. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus puños apretados, saliendo corriendo para proteger a ese chico, Kael. La vi temprano en la mañana, escondida en una esquina, mirando cautelosamente por encima. Entrecerré los ojos, pensando que parecía una gatita. Apenas había dado unos pasos cuando se desmayó, y yo me reí interiormente, inútil. Pero cuando llegué a casa, no podía quitarme la preocupación, habría sido salvada esa pequeña bola. ¿Y si hubiera muerto? Así que fui en secreto al hospital y la vi feliz comiendo un pequeño pastel, llena de vida. Suspiré aliviado. Dejé la fruta y me fui. Gracias a Dios estaba bien. Si no, me habría sentido culpable por el resto de mi vida. Kael y yo nunca nos llevamos bien, así que a menudo oía hablar de él. Siempre que mencionaban a Liora, apoyaba mi cabeza, dándole instintivamente un poco más de paciencia. La siguiente vez que vi a Liora fue cuando tenía 16 años. Había entrado a mi secundaria. Yo estaba en segundo año, y ella era novata. Su voz era suave, con una ternura inexplicable. Metí mis manos en los bolsillos y me detuve instintivamente, distraído por un momento. La niña no me reconoció, llevaba un libro mientras pasaba a mi lado. Alguien cercano me dio una palmada en la espalda. Ascher, ¿qué pasa? No dije nada, mi mirada se posó en la piel expuesta de su cuello, tan pálida que casi cegaba. Entrecerré los ojos y, por alguna razón, me dolió el corazón. Ella realmente había crecido bien. Cuando supo quién era, la niña me tuvo miedo. Seguíamos encontrándonos en la escuela. Fruncía los labios y me miraba con desaprobación. Yo sonreía y disfrutaba provocarla. En sus ojos, yo era el malo que molestaba a su Kael. Pero los insultos de Liora eran tan suaves que no podía enojarme. Le gustaba comer pequeños pasteles, siempre iba a comprar la edición limitada de la tienda de la anciana. La anciana tenía poca energía, y los pasteles eran difíciles de conseguir. Cuando no conseguía uno, seguía a Kael con la cabeza baja, pareciendo un gato desinflado. Se suponía que iba a jugar un partido de baloncesto, pero cuando la vi, corrí por toda la ciudad con mi teléfono, sin siquiera tener tiempo para cambiarme la camiseta. Pero no pude encontrar los mismos pasteles de esa tienda. La ciudad estaba fría y húmeda por la noche, la niebla se asentaba en mi cabello. Debí estar loco, llamando a la puerta de la pastelería a medianoche,
rogando a la anciana que me hiciera uno. Coloqué cuidadosamente el pastel justo cuando el cielo empezaba a aclararse. Liora llegó temprano y, al ver el pastel en su escritorio, sus ojos se iluminaron y jadeó. Afuera de la puerta del aula, me apoyé en la pared, incapaz de reprimir una sonrisa. Un amigo vio mi estado desordenado y me recordó: Ascher está comprometida con Kaei. Me congelé. Sonreí casualmente. Lo sé. Muchas noches, Liora entraba en mis sueños. En mis sueños, ella era diferente, no me odiaba ni se aferraba a Kaei. En cambio, me tomaba del dedo y me sonreía tímidamente. Cuando despertaba, la respuesta involuntaria de mi cuerpo me hacía suspirar profundamente. Me maldecía por ser bi, pero no podía evitar querer que ella entrara en mis sueños otra vez. Dejé que el viento soplara para calmarme, pero su nombre seguía escapándose de mis labios. Las chispas parpadeantes quemaban mis dedos. Kaei y yo peleamos. Él adivinó mis pensamientos y, con frialdad en los ojos, preguntó: ¿te gusta Liora? Tiré levemente de la comisura de mis labios y admití: sí. La posesividad en los ojos de Kaei estalló. Aléjate de ella. No te metas con Liora. Está comprometida conmigo. Su tono fue áspero y peligroso, y honestamente, nunca había visto a Kaei tan loco. Lo miré y sonreí. Es la despreciada la que está en tercer lugar en esto. Lo siento, pero tú no decides. La silla se rompió contra la pared, la escena fue un desastre. Peleamos sin control, y nadie pudo detenernos. Al final, mi rostro estaba lleno de heridas, pero él terminó en el hospital. Al día siguiente, Liora me bloqueó en las escaleras, furiosa. Estúpido Ascher, molestando a Kaei. No creas que solo porque eres de la familia Ascher vales tanto. Kaei está en el hospital. Me reí, pensando para mí: Kaei muerto, no puede usar la carta de la lástima. La miré desde arriba. Entonces, ¿viniste a vengar a tu Kaei? Estoy aquí para advertirte: no molestes más a Kaei. La voz de Liora era feroz, y era adorable. Me reí y bajé las escaleras, acercándome a ella. ¿Por qué debería escucharte? Nuestras narices casi se tocaban, y Liora no pudo evitar retroceder. Extendí la mano y sostuve la parte trasera de su cabeza, con tono travieso. Quizás si me besas, prometo escuchar. Solo quería bromear, pero antes de darme cuenta, lágrimas caían de sus ojos. Me congelé, desconcertado y sin saber qué hacer. No llores, estaba bromeando, lo siento. Me dio una patada. Tú, no solo molestaste a Kaei, sino que también me asustaste. Eres un idiota. Le limpié las lágrimas y suavicé mi voz. Todo es mi culpa. Cálmate. Tal vez asustada, sus lágrimas fluyeron incontrolablemente, y por más que la consolaba, lloraba aún más, observándome con cuidado. Era un llanto fingido. Pero acepté que no podía hacer nada para detenerlo. Ella amaba a Kaei, mucho. En su mundo, solo existía Kaei. Yo era solo un pasajero en la historia de Liora, un afecto tácito que solo calificaba como un enamoramiento. Incluso acercarme a ella se sentía invasivo. ¿Por qué iba a luchar por ella? Controlé mis sentimientos, retrocediendo, alejándome una y otra vez. Pero Liora tenía 20 años ahora. Le dio una bofetada a Kaei en la cara, pretendiendo ser decidida, pero luego lloró inmediatamente. Kaei la había lastimado, no la merecía. Seguía Liora con inquietud. Fue a un bar, dudó por mucho tiempo y luego pidió con firmeza un cóctel de frutas. Lo bebió lentamente, su rostro se puso rojo. Me paré frente a ella, listo para sostenerla si se caía. Ella chocó contra mí, y la sostuve firme. Me miró, sus ojos se enfocaron en los míos. Sentí una sensación ardiente en mis orejas por su mirada, queriendo preguntarle qué pasaba, pero antes de poder hacerlo, se puso de puntillas y me mordió la oreja. Mi mente explotó con un rugido. Por el rabillo del ojo, vi una figura familiar, y no pude evitar reír silenciosamente.
La misma expresión, el momento perfecto. Te tengo, dijo la voz suave de Liora. ¿Quieres ser mi prometido? Me tomó un rato encontrar la voz. Liora, ¿sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a pedirme que sea tu prometido? Me picó suavemente la cara. Lo sé, eres el malo Ascher que siempre pelea con Kael en la secundaria. Escuchar mi nombre salir de sus labios hizo que mi corazón latiera descontroladamente. Así que no era solo un pasajero. Tomé la cintura de Liora, bajé un poco la cabeza y corregí cada palabra. Soy Ascher, no el malo. No pude dejar de sonreír, una voz dentro de mí gritaba. Haría cualquier cosa por tenerla, incluso si tuviera que hacer el papel del té verde moribundo.